Bueno, buenas tardes chicos. La idea es continuar explicándoles un poco más sobre lo que es el concepto de enunciado, básicamente centrándonos sobre él en cuanto a unidad del discurso, en su concepto y en su uso. Es decir, a mí me interesa no solamente que sepan lo que es, sino también que sepan usar el enunciado, tanto en su forma oral como en su forma escrita. Y es que el enunciado, a diferencia de la oración, es una unidad que estamos usando todo el tiempo, es una unidad práctica, no como la oración, que es una unidad de estudio teórica que vamos a abordar solamente cuando estemos estudiando lengua, que va a ser a la clase de idioma español o en otra clase especial. Bueno, el enunciado se define como una mínima unidad de comunicación. Esta debe ser la definición más breve y más completa que puede haber. Comprenderla en profundidad es ya un 50% de la comprensión de lo que es el enunciado. Decimos que es la mínima unidad porque el enunciado tiene una unidad, pertenece a una unidad mayor de comunicación, que es el mensaje o el texto. El enunciado existe siempre en esa relación de, digamos, de tamaño. Es decir, la naturaleza del enunciado está para organizar y ordenar las ideas de la unidad mayor a la que pertenece, que es el texto. Por eso ahí en el tercer punto dice: organiza la información cuando el texto es extenso. ¿Por qué cuando el texto es extenso? Porque cuando el texto es breve, enunciado y oración generalmente, enunciado y texto generalmente coinciden, ¿tá? Y ahí podemos poner como ejemplo los carteles que podemos ver a la calle, que ordenan el tránsito, como el cartel de pare o de ceda al paso, que es un texto y está formado por un solo enunciado. Es decir, que ahí las unidades, no hay, el enunciado y el texto coinciden, porque hay una sola unidad. Bien, bien. La idea de unidad entonces tiene que ver con eh, el cierre, el cierre semántico que tiene el enunciado. ¿Qué quiere decir que tiene un cierre semántico? Es que eh, yo comprendo el enunciado y comprendo una idea íntegra. Esa idea íntegra, de alguna forma, es independiente, es autónoma. Porque recordemos que la idea del enunciado es ir fragmentando el discurso de manera que el receptor vaya todo el tiempo reviendo si lo que está llegando a él es comprendido o no. Es decir, el enunciado es clave para que la comunicación se dé cuando el texto es extenso. Yo estoy leyendo un libro. Si me doy cuenta que en una parte no entendí algo, ¿tá? No empiezo a leerlo desde la página 1, desde el principio. Voy a empezar a leerlo de acuerdo a los enunciados que identifiqué donde no empecé a comprender la idea. No voy a partir de la mitad de un enunciado, porque sé que voy a estar ante algo que está fragmentado, que está incompleto. La idea del enunciado es darme la posibilidad de poder comenzar a retomar, es como un punto intermedio para poder retomar el texto y así asegurarme de que comprendí bien o de comprender bien lo que estoy o leyendo o escuchando. En el caso de que lo esté escuchando, obviamente voy a preguntar, voy a formular, voy a interactuar con el emisor de ese discurso para poder preguntarle nuevamente qué es lo que me quiso decir con eso. Y si estoy ante una grabación, voy a rebobinar o voy a ir hacia atrás a poder escuchar de nuevo lo que estoy diciendo. Pero eso es importante, el sentido de unidad, el sentido de que sea completo en sí mismo. Manejar este concepto, manejar esto que estamos diciendo de unidad, nos permite puntuar correctamente un texto y no dejar ideas que están fragmentadas o que sabemos que necesitan muchísimo o que forman parte de otra cosa que fue dicha anteriormente. Bien, el enunciado siempre va a funcionar en un determinado contexto. El contexto también le va a aportar sentido al enunciado. No, no tiene el mismo significado el cartel de pare en una esquina que colgado en la puerta de mi habitación. ¿tá? Si bien la idea de parar va a ser la misma, va a tener otro sentido, va a tener otro receptor probablemente. Es decir, que el contexto también modifica un poco eh, el sentido del mensaje. Posee siempre una intencionalidad, existe en forma oral
y en forma escrita. Esto es súper importante, tener que el enunciado no es solamente lo que está escrito, sino que el enunciado también existe en la oralidad. Y esto me va a ampliar un poco más el concepto porque el enunciado no está formado solamente por elementos lingüísticos, es decir, por las palabras. ¿tá? En la oralidad, su estructura lo delimita entre dos pausas profundas, pero hay una curva melódica, o llamada también curva de entonación, que le aporta sentido, que le aporta significado también al enunciado. Por ejemplo, si yo tengo el mismo elemento lingüístico, que es la palabra llueve, si yo lo digo con una curva melódica, con una tonalidad afirmativa, por ejemplo, llueve, ese enunciado tiene un sentido diferente a si yo lo digo con una entonación interrogativa, como por ejemplo, llueve, y ahí estaría ante dos mensajes diferentes, dos enunciados diferentes, pero formados por el mismo elemento lingüístico, que es la palabra llueve. Eso quiere decir que el enunciado no son solamente las palabras que lo componen, sino también el contexto y la entonación que yo le estoy dando, elementos paraverbales también que están formando parte del enunciado. En la escritura hay algunos elementos formales que delimitan el enunciado, generalmente una inicial mayúscula, nos dice la ortografía que cada vez que empieza un nuevo enunciado debería comenzar con una inicial mayúscula, y terminar en un punto o en un signo de interrogación o un signo de exclamación. Sin embargo, hay algunas excepciones para esto. Por ejemplo, por ejemplo, los títulos no llevan punto. Un ejemplo lo podemos ver claro en esta diapositiva, en donde el título enunciado no tiene ningún punto y es un enunciado igual que los enunciados que aparecen en cada una de las viñetas de esta diapositiva, que sí están con un punto final. El cartel de pare, por ejemplo, está escrito todo con mayúscula, es decir, que no tiene una inicial mayúscula, sino que todas son mayúsculas y no tiene un punto, y sin embargo es un enunciado, porque lo que determina el enunciado es su carácter comunicativo, ser una unidad de comunicación. Bien, ustedes hicieron un ejercicio hace unas clases sobre puntuar una reseña que yo les había dado, en donde había omitido los puntos. ¿tá? Esto es para ejercitarnos en el reconocimiento de los enunciados y en el manejo de la puntuación, que es a veces un problema que están teniendo al momento de redactar un texto. En esta reseña que se llama La gramática descomplicada, un libro para aprender sin estudiar, ese es el título del libro y el título de la reseña también, yo les planteaba una cantidad, unos enunciados, pero en la actividad se los había dado sin los puntos que acá en esta diapositiva sí aparece. Lo que yo les había planteado también es que el título es un enunciado que está todo escrito con mayúscula. La ortografía, al usar todas las letras mayúsculas, le llama el uso enfático de la letra mayúscula. Generalmente se usa para llamar la atención, en publicidad más que nada, aunque lo desaconseja para permitir diferenciar los comienzos de los enunciados. Este es un enunciado, no lleva punto, porque es un título, pero tiene una particularidad, que yo lo puedo fragmentar en dos y que pueden funcionar con la misma intencionalidad, es decir, van a titular la reseña de todas maneras y de alguna manera van a tener el mismo sentido, porque apuntan a lo mismo. La gramática descomplicada es una forma de referirnos al libro, es una forma de titularlo al libro, y un libro para aprender sin estudiar también es una forma de referirnos al libro, porque esa idea de descomplicada está presente también en aquello que me permite aprender sin estudiar. Entonces, este título en particular, está formado por dos unidades que son tan independientes que podrían funcionar como enunciados separados. Entonces, esto me da la posibilidad de que yo podría puntuar de otra manera este título y seguiría funcionando, seguiría siendo funcional, aunque formaría ahí dos enunciados. Uno sería la gramática descomplicada y otro sería un libro para aprenderse a estudiar. Sin embargo, no todas las unidades, no todos los enunciados tienen la característica de poder ser divididos y que funcionen como enunciados autónomos. Por ejemplo,
Si yo a uno de los fragmentos de los enunciados que aparecían en la reseña lo trataba de hacer como enunciado y le ponía una mayúscula inicial, como hice con no a memorizarla, ahí me puedo dar cuenta que esa unidad no tiene, primero que nada, cuestionaría su calidad de unidad. Es decir, ¿esto me está diciendo algo? ¿Me está comunicando algo? ¿Qué me está comunicando? ¿Qué quiere decir no a memorizarla? Ese no, ¿qué es lo que está negando? ¿Está negando el hecho de memorizarla o está negando algo que fue planteado anteriormente y que ahí me falta la información? O sea, estas palabras que aparecen acá en este primer ejemplo no tienen la capacidad de poder comunicarme una idea. Yo entiendo a primera vista que se me presenta algo que está incompleto. Esta característica que tiene este grupo de palabras impiden que funcionen como una unidad comunicativa. Por eso podría decir que está mal puntuarlo de esta manera, porque no es un enunciado en el sentido de que no tiene autonomía con respecto a su contexto. Ese no se está relacionando directamente con a memorizarla, sino con otra información que fue dada anteriormente y que en este caso es sustancial para poder comprender qué es lo que me está diciendo. Pasa algo diferente con el fragmento que está en el segundo lugar, que dice el lenguaje es el pensamiento. A ese fragmento, si le pusiera un punto, podría funcionar como un enunciado, porque veo que tiene una determinada autonomía, porque tiene una profundidad eh, que podría fundamentar el hecho de hacer un enunciado tan breve. Esa es otra cosa muy importante de los enunciados. Cuando yo empiezo a poner muchos enunciados breves, también el texto me va a quedar un poco trabado, trancado, voy a perder fluidez al leerlo. ¿tá? Entonces yo tengo que pensar bien este, la extensión de los enunciados para que la lectura del texto, de esa unidad mayor a la que ellos pertenecen, pueda fluir a tal manera que favorezcan la comprensión. Siempre el objetivo es favorecer la comprensión y siempre voy a tener que pensar la complejidad de los enunciados y la extensión de los enunciados en base al receptor al que yo me estoy dirigiendo. ¿tá? Entonces, el diseño del enunciado, los límites del enunciado, siempre tienen que estar pensados en función de a quién me estoy dirigiendo y en función de lo que yo quiero decir. Son muchas decisiones que uno está tomando al momento de puntuar un texto. Bien, si vemos el tercer ejemplo, ahí vamos a notar que pasa algo raro. Este enunciado comienza con una palabra, que es la letra I, pero sabemos que es una palabra porque es una conjunción copulativa, que la usamos nosotros cuando ponemos a un mismo nivel dos términos, dos elementos que tienen la misma importancia. Entonces, que el enunciado empiece con una I, ya me está dando la pauta de que está faltando otro elemento que está relacionado con este. Y pasaremos un buen rato. Bien, yo entiendo la idea de pasaremos un buen rato, pero ese I está haciendo de que yo entienda que eso es un fragmento. Entonces, quizás ustedes se acuerdan de una recomendación que les daban las maestras en la escuela, que no tenemos que olvidar, y que no es recomendable comenzar un enunciado con una I, con una conjunción copulativa, porque eso está poniendo en una estrecha relación lo que estamos viendo con otra parte igual de importante y nos da la sensación de que estamos ante un fragmento. Entonces eso cuestiona la calidad de unidad de estos elementos lingüísticos. Entonces, como cuestionan su calidad de unidad, ya no podemos decir si realmente es un enunciado, porque vemos que esto es como la parte de otra cosa, es una parte de otra cosa, como que me falta algo más. Esto se soluciona muy fácil. Otro enunciado, el final de la reseña, termina con este enunciado, que está en el cuarto lugar, que dice, y todo eso nos hará más capaces de convencer a los demás. Fíjese que Lee me da a entender como que hubo una enumeración, ¿tá? Que continúa acá, pero esto es como una continuación. El enunciado no tiene que verse como una continuación. Sí sabemos que el enunciado forma parte de una unidad mayor, es cierto, pero no tenemos que verlo tan atado. La I de alguna manera ata demasiado a el enunciado que comienza con una I de un enunciado dicho anteriormente. Y ojo que yo no estoy diciendo que esté mal comenzar
los enunciados con una I. No, eso siempre va a depender del contexto, siempre va a depender del contexto, pero no es recomendable usarlo y hay que ser cuidadoso cuando lo usemos y tenemos que pensar bien por qué estamos usando, por qué estamos comenzando el enunciado con una I. Empezar un enunciado con una conjunción copulativa tiene que ser, tiene que tener una razón meditada previamente. Es decir, no es porque sí. Yo tengo que tenerme claro, explicarme bien por qué lo quiero empezar con una I al enunciado. Fíjese cómo cambia el enunciado, cómo logra autonomía. Capaz que acá se puede ver más la idea de la autonomía que me indica su carácter, el carácter de unidad del enunciado. Si yo le quito la I, todo eso nos hará más capaces de convencer a los demás. Es súper cómodo ese enunciado porque entiendo una idea plena, ¿tá? Tiene un cierre semántico. Ahí está la idea también de cierre semántico. Todo eso nos hará más capaces de convencer a los demás. Si bien el eso, la palabra eso, me está haciendo referencia a una información que fue dada anteriormente y que tiene que ver con que el enunciado es una mínima unidad que forma parte de una mayor, en donde va a estar esa otra información. Lo que nos está diciendo este enunciado, la intención de este enunciado, no está centrada en ese eso, sino en la capacidad que nos va a permitir, que nos va a brindar eso que ya fue mencionado anteriormente. Este enunciado tiene una intencionalidad que podemos entender que es diferente a los enunciados anteriores, en donde quizás la intencionalidad estuvo en definir qué era eso. Acá la intencionalidad no es definir qué es eso, sino decirnos lo capaces que vamos a ser o la capacidad que vamos a tener al dominar eso que fue mencionado anteriormente. Fíjense, acá tenemos, creo que era otro ejercicio que tenían para hacer, es otra parte, creo, de otro fragmento de la reseña, pero fíjense lo que dice sobre la gramática. La gramática trocea lo que pensamos, nos permite averiguar lo que pasa en el alma de quien habla. Eso, el lenguaje en general, pero la gramática trocea lo que pensamos y nos ayuda a ordenar la realidad. Eso también es importante. Manejar el concepto de enunciado, no solamente saber qué quiere decir, sino saber usarlo, nos permite ayudar, nos ayuda a ordenar la realidad. Y ahí está el final, y todo eso nos hará más capaces de convencer a los demás cómo todo esto funciona como una enumeración que bien podría haber sido cortada ahí con un enunciado que empezara en todo eso nos hará más capaces de convencer a los demás. La idea entonces, chicos, es que ustedes puedan dominar el concepto de enunciado a tal punto de que puedan utilizarlo, puntuando correctamente sus enunciados, pausando su discurso para poder ser comprendido por el otro. Es decir, la idea del concepto enunciado no termina acá, va a estar a lo largo de todo el curso, en cada una de sus producciones, cuando ustedes vayan a tener que escribir algo y vayan a tener que ordenarlo. El enunciado tiene que ser una herramienta que les permite a ustedes poder saber cómo separar todas esas ideas que aparecen en ese texto y de qué manera va a ser más fácil para el receptor poder comprender esa información que quieren transmitir a través de un mensaje.